Profe, ¿cómo le Hola, va? ¿cómo Ahí estás? se le ve, a ver si lo puedo ubicar ahí. ¿Ahora? Sí, ahí se la ve perfecto. Se Bueno, escucha perfecto, ahí en el chat me pueden decir. Vamos a esperar un segundito que se empiece a sumar gente, ¿le parece? bueno, dale. Mientras tanto, nada, quería agradecerle, profe, por acompañarlo, por disponer de su tiempo. eh, Nada, simplemente agradecerle. No sé si quiere decir algo. La verdad que yo estoy eh, muy contenta de participar de un espacio como este que han podido abrir y que he visto que han tocado varias temáticas importantes y que es también un modo de acercarnos los docentes a los alumnos en este caso, ya que la actividad presencial está suspendida. Eh, Ujú, Ciertamente el aula virtual desde la cátedra nos ha dado muchas posibilidades de acercamiento, pero creo que nada iguala a lo presencial. Sin embargo, estamos en una situación de excepción y en la situación de excepción es válido buscar otras vías como esta, por ejemplo, este, que, nos, que nos permitan, bueno, compartir claro. fundamentalmente conceptos, experiencias o lo que hubiera. Bueno, le voy a comentar un poco cómo vamos a hacer a los chicos que se están uniendo. Ahí vamos a seguir esperando que se una más gente. Pero Ujú. mientras tanto vamos a explicar de que hoy las preguntas las vamos a hacer al final. Quizás sí, para poder entender algo, le hago una pregunta así entre medio, pero la idea es que pueda hablar y desarrollar el tema. Al principio vamos a hacer como una presentación para que se entienda bien y se esquematice, pero bueno, eso nada más. Es la primera vez, creo yo, que nos conectamos tan rápido con el disertante, Ah, así mira, que, aprendí así rápido. que buenísimo, sí. Pero bueno, nada. ¿Querés que esperemos Yo un me, poquito, que esperemos 5 minutos y sigamos? No, 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 me parece que empecemos ya. No, no, no sé Bueno, qué le parece a usted. Me presento yo, le presento a usted, presento por así decir el tema sí, y ya la dejamos que inicie tranquilo. bueno, ¿Mm? dale, dale. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Ezequiel Soria, soy consejero directivo estudiantil de la Facultad de Psicología. Eh, Soy miembro del Siempre Más, actual agrupación que conduce el centro de estudiantes. Y bueno, nada, hoy vamos a hablar de un tema que como cuando hablamos antes con la profe me dice, no, la verdad que no tiene ninguna visibilidad o no se le lleva mucha, no se le presta mucha atención. Y esa es la realidad. Pero bueno, la voy a presentar, profe, le voy a leer aquí su currículum y después le voy a dar, voy a hacer más hincapié en el tema, así ya le doy pie. Dale. Hoy estamos con la profesora Mirta Liliana Medina. Ella es docente titular de la Cátedra de Psicología Jurídica de la Facultad de Psicología, es especialista en psicología jurídica, es investigadora categorizada del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán, de la SIUNT, es docente de posgrado en carreras de especialización de la UNT y de la UCASAL, es directora del Hogar Eva Perón en el Ministerio del Desarrollo Social. Y aquí quiero hacer un poco hincapié, este, profe, porque bueno, cuando hablábamos me comentaba un poco que hace 12 años que está en este hogar Eva Perón. Yo quería comentar un poco de qué se trata y de ahí darle pie para que inicie. Bien, Eh, Primero que nada, marcarle esta dedicación que tiene para estar 12 años, no cualquiera lo puede hacer. eh,
también manejar una cátedra tan importante como es la de psicología jurídica en la universidad como la nuestra. Eh, y bueno, y estar ahí direccionando es dedicada, un hogar dedicado a los niños, eh, es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, nada, este hogar, el hogar Eva Perón, fue creado en 1951 justamente por Eva Duarte de Perón y se encuentra en la avenida Benjamín Arauz 851. Se encuentra al frente de la facultad. No sé cuánto lo sabrán. Y bueno, lo que hace este hogar es atender a chicos entre 4 y 14 años, que era lo que me explicaba la profe, que son un tanto flexibles, porque en un principio era de 6 a 12. Y estos chicos sufren lo que se denomina la privación del cuidado parental. Eh, entonces, ya sea por abuso, por maltrato, por agresión, por situación de calle, por abandono, llegan a este hogar y que lo que busca, lo que intenta garantizar este hogar es, primero que nada, que se respeten los derechos de los niños, eh, y segundo, buscan una reconstrucción o un refuerzo en los lazos familiares. Eh, Primero que nada, yo quería preguntarle si nos puede explicar cómo sería el proceso que se da desde un inicio, por así decirlo, de esta problemática que puede surgir en un niño, hasta cómo llega al centro a cómo llega al hogar Eva Perón, qué es lo que sucede, cómo funciona, qué hace un psicólogo, cómo trabaja, cuál es el rol que hace y cómo, por así decirlo, finaliza, cuál es la resolución, qué pasa con los chicos que cumplen o 14 años, o se puede volver al reforzamiento vincular o a la reconstrucción, eh, o cómo o se lo da en adopción. Eso, bueno, eso es lo que va a explicar hoy la profesora. Así que nada, si me equivoqué en algo, profe, No, no, me lo puede. casi te estaba por ceder la charla. No, está No, muy quería bien, esquematizar ahí está para muy bien, darle orden y permitirle que está arranque muy nomás. bien. Lo que Así que pasa es nada. que ya veníamos compartiendo algunas cosas con Ezequiel, eh, Ujú. que bueno, eh, muy contenta de estar en este espacio. Buenas noches a todos, principalmente a los alumnos. También felicitar al Centro de Estudiantes por la iniciativa de armar espacios de este tipo, que son ciertamente sustitutos de la actividad presencial, aunque uno piense que la actividad presencial es muy necesaria, nos estamos cuestionando bastantes cosas en este tiempo de desafíos que nos ha planteado como docentes la cuarentena, ¿no? A propósito del uso Ujú. de la aula virtual y otros medios. A mí me gustaría, antes de entrar a contarles lo que es la realidad de un hogar para niños privados de cuidados parentales, eh, puntuar algunas cosas previamente. En primer lugar, eh, adherirme totalmente al discurso desarrollado anoche por el profesor Degano, con Exactamente. quien me une una larga amistad, pero también una misma pasión por la psicología jurídica. Y en realidad me pareció muy interesante el planteo del doctor en el sentido de la importancia que tiene en psicología jurídica el anclaje ético puesto en el sujeto. Eso que él también Ujú. que ha desarrollado, digo, también en términos de una posición clínica que no tiene que ver con un nomenclador, tiene que ver con la escucha del sufrimiento. Trátese de alguien que cometió un delito, que es un adulto que cometió un delito, trátese de un adolescente o trátese, como en el caso que vamos a desarrollar un poquito más, de los niños privados de cuidados parentales, ¿no es cierto? Ese anclaje ético que tiene que ver con el sujeto. A mí me parece, y con la escucha del sufrimiento de un sujeto.
el rescate de eso en el ámbito de un territorio tan complejo como es el mundo del derecho, me parece que es uno de los mayores desafíos que tenemos los psicólogos jurídicos. Lograr que un niño no sea un expediente, sino que un niño sea escuchado. Y en esa línea hay operadores, ¿no es cierto?, como los psicólogos, también los trabajadores sociales, que intermedian para que esos chicos puedan ser escuchados. No solo a través de los testimonios personales vía audiencia, sino también a través de los informes que sistemáticamente presentan los psicólogos jurídicos. Sobre todo me voy a referir en este caso a los que están en el ámbito de las instituciones de protección a la infancia, o sea, las instituciones de protección a la niñez. Entonces, dicho esto, me parece que no hay que perder de vista, es algo que nosotros enseñamos mucho desde la cátedra y hacemos mucho hincapié, y que, bueno, particularmente me toca dar cuenta de eso en mi vida cotidiana, en mi labor cotidiana en el hogar, en el trabajo con los profesionales, con todos los profesionales, en el tratamiento de cada caso, porque se trata de eso, del caso a caso, tal como lo plantea también el psicoanálisis, las particularidades de cada caso, de cada situación, que nunca es la misma que varía grandemente, ¿no es cierto?, de un niño a otro. Eso por una parte. Esa sería como la primera puntuación general. La segunda puntuación tiene que ver con las políticas públicas. Las políticas públicas para la infancia, que justamente el Hogar Eva Perón se constituye, y no es casual, en un paradigma muy interesante, en el sentido que formó parte, al momento de su creación, de una política de protección a la infancia que tenía un sentido proteccionista. Se hablaba de niños en situación irregular al momento de ser creado. El Hogar Eva Perón forma parte de una red de instituciones de protección a la infancia, entendidas como política de protección en ese momento, y que de protección a los chicos en situación irregular, pero que produjo el encierro de una cantidad enorme de chicos por problemáticas socioeconómicas, básicamente. A mí me tocó vivir un poco cuando fui psicóloga del hogar hace muchos años, ¿no es cierto? Esa cuestión de institución total. Terminaron transformándose en instituciones totales, donde la vida de un niño empezaba, por poner el ejemplo del Eva Perón, a los 6 y terminaba a los 12. O sea, un niño podía estar encerrado, estar en ese contexto de encierro desde los 6 a los 12. Sin duda que eso se modificó, que hubo nuevas políticas, por suerte, nuevas políticas de protección a la infancia, con un anclaje en los derechos humanos y demás, y que fue muy bien representado, que confluyó, porque fue también un proceso en términos de políticas públicas, en la sanción de la ley 26.061. La ley 26.061 es la ley de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio de la República Argentina. Esta ley, que fue sancionada a fines del 2005 y reglamentada en enero del 2006, me parece, ya tiene casi 20 años. O sea, uno puede decir a esta altura que se ha hecho camino al andar, que uno pudo ver el desgranamiento de las instituciones totales, y se perdió en el camino aquella cuestión de internación por problemática socioeconómica. A partir de la sanción de la 26.061, la respuesta es no a la internación por problemas, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas muchas que nos exceden para esta charla, pero quiero rescatar esa fundamentalmente, no a la internación por problemáticas socioeconómicas, sino por problemáticas familiares graves. O sea, para los grupos familiares, porque hay también toda una política de apoyo al grupo familiar,
a los fines de que no se desprenda de un niño porque está pasando una situación económica grave. Para eso hay otras cuestiones que el Estado brinda, como ayudas, como subsidios especiales, como ayudas económicas para la construcción de módulos, bueno, una serie de la asignación familiar por hijo, una serie de ayudas que tienden a la protección del grupo familiar y evitan las internaciones por problemáticas socioeconómicas. Hace muchos años que no se internan los chicos por esta situación. Yo digo que Leva Perón es paradigmático en ese punto, porque llegó a albergar 100 chicos, yo viví ese tiempo, era psicóloga del hogar en ese tiempo, y hoy estamos con una población que oscila entre los 25 a 30 chicos. Esos 25 a 30 chicos ingresan en el 90% de los casos por disposición o por la intervención de un juez de familia. Son los jueces de familia los que teniendo registro de una situación de violencia, maltrato en este caso, maltrato de cualquier orden y o abandono, toma la decisión de desarraigar al niño del grupo familiar porque no está cumpliendo la función de protección que debe cumplir un núcleo familiar y se produce la internación. De acuerdo a las edades, si son muy pequeños será en casa cuna, si son mayorcitos será en el hogar Eva Perón o en el hogar Santa Rita o en el hogar Belgrano. Son los hogares que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, de la Dirección y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en la provincia, que es el mismo esquema que en realidad que hay en el resto del país. Y entonces el hogar se constituyó en paradigma de un nuevo, a la hora actual, se constituyó en paradigma de otro modelo, al punto tal que los niños internados solo ocupan un ala del hogar, mientras que la otra ala la ocupa la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Y así se fueron reconvirtiendo todos los hogares en el país, porque ciertamente en ese momento el Eva Perón formó parte de una red de hogares que se distribuyeron en todo el país. Esa creación fue válida para ese momento y hoy transitamos por otra realidad. Esa era la segunda puntuación. La tercera tiene que ver con algo del orden de lo conceptual. Yo ya había nombrado que los ingresos se producen en su mayoría por situación de maltrato o por abandono. Y entonces me parece interesante por lo menos tener una mínima aproximación conceptual a qué se entiende por violencia familiar, ya que en lo de estructura y uno tiene, y como una primera aproximación a un tema que es bastante complejo, ciertamente, poder comprender que la violencia gira en dos ejes. En dos ejes que tienen que ver con el exceso y la omisión. Exceso que tiene que ver con la intrusión física o sensual violenta, esto es la violencia del golpe, que sería el exceso, y la infancia. Vuelvo a repetir porque me parece que se cortó un ratito. Entonces, hay dos ejes conceptuales que no debemos perder de vista a la hora de tener una primera aproximación a cómo se define la violencia familiar. Violencia familiar por exceso, esto es el golpe, la violencia del golpe, o por omisión, retiro de las investiduras libidinales de cuidado y protección que todo niño requiere por su corta edad, y esto nos coloca frente al terreno del abandono. Me parecía necesario ir en esa secuencia y puntuar para contarles un poco ahora cómo se vive al interior de los hogares, porque en realidad yo estoy contando de uno, pero es la realidad de todos los hogares de la provincia, ¿no? Todos los hogares que están en la provincia. Se produce la internación, en los hogares hay en general equipos de profesionales,
además de personas encargadas del cuidado de los chicos, que se denominan preceptores, hay toda una serie de funciones de resguardo también, que tienen que ver con personal que hace la limpieza, con personal que cocina, y también profesionales que los atienden. Y entre los profesionales que los atienden hay psicólogos, hay trabajadores sociales, abogados en algunos casos, fonoaudióloga, coordinadora educativa, los chicos, y esta es otra de las grandes diferencias en ese convivir, en ese desarrollo de la vida cotidiana, a diferencia de lo que ocurría muchos años atrás, donde la escuela estaba dentro del hogar, los chicos salen de las escuelas de la comunidad. Hay integrados no solo nenas, porque se trata de un hogar mixto, que alberga grupos de hermanitos también, sino que además también están incorporados chicos especiales. En este momento tenemos 3 niños especiales, uno del espectro autista y 2 niños con retraso madurativo moderado. Y entonces para cada uno está la búsqueda de cuál será la escuela más adecuada o el centro terapéutico más adecuado. Se trata de que la vida de los chicos dentro de los hogares sea lo más parecida a la vida que tienen dentro de, o que hubieran tenido dentro del grupo familiar. Esto es que tienen acceso a salidas recreativas, al teatro, al cine, reciben, eso por un lado, al parque, a distintas actividades, al circo, a distintas actividades a las que los chicos, que en general no han tenido acceso por falta de medios de los progenitores o por alguna otra razón, no tuvieron acceso, y entonces se resguarda eso. También su derecho a la identidad, se les realiza el documento nacional de identidad en todos los casos, y se asegura su rendimiento en la escuela y en el grado que le corresponde. Salen, tienen la actividad escolar fuera de la institución en todos los casos. También reciben la visita de voluntarios. Yo en el mes de septiembre ya voy a cumplir 12 años en la dirección, y desde hace casi 12 años me acompaña un grupo de voluntarios que son muy comprometidos con su tarea, que van todos los domingos y que en realidad se ocupan bastante de las actividades recreativas de los domingos, en términos de salidas, de ir a un cine, de ir a comer hamburguesa en el Burger King o en algún lugar que hayan conseguido para llevarlos. Hay festejo de cumpleaños. Digo, nada pasa desapercibido, porque eso hace a lo esencial del cuidado de un niño, ¿no? También hay otro grupo de voluntarios que es un desprendimiento de la Fundación Leona, a quienes también estoy muy agradecida, porque ellos van los días sábados, hacen talleres literarios. También hemos tenido durante mucho tiempo el acompañamiento de profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras en el armado de talleres o de representaciones. Eso es en cuanto a la vida institucional, que querías un poco que, bueno, como un resumen apretado de lo que sería la vida institucional. En este tiempo de cuarentena hemos cuidado que los chicos estén lo más cuidados posibles. No reciben visitas, obviamente, pero eso se sustituye con videollamadas, con llamadas telefónicas, en el caso que hubiere referentes familiares, o con conexiones con los voluntarios que les arman adivinanzas, y entonces todas las pueden escuchar y realizarlas. Hemos tratado de que no se pierda tampoco esa conexión. En verdad que solo ellos han hecho cuarentena, porque nosotros hemos continuado entrando y saliendo todos los días desde el 20 de marzo. Ustedes sabrán que el personal de los hogares es también personal esencial al cual en general todos los directores estamos como muy agradecidos, porque han tenido y han evidenciado en este tiempo de cuarentena un compromiso total en términos de no faltar, de estar siempre presente, porque quienes son los referentes afectivos de los chicos son los preceptores que los cuidan y todos los que circulamos en el ámbito institucional, ¿sí?
Ahora bien, ¿cómo ingresa un chico? Ingresa, ya les había contado, por disposición, porque así lo dispone un juez o una jueza de familia. Y a partir del momento del ingreso, los profesionales, particularmente trabajadores sociales y psicólogos, son quienes elaboran un plan de acción, un llamado plan de acción, que tiene que ver con cómo hacemos para que este niño pueda egresar lo más pronto posible, porque se trata de evitar las internaciones prolongadas, que a propósito de eso tengo también que hacer una distinción que no siempre se comprende, y que es la distinción entre internación e institucionalización. Ujú. Internación es la medida que se toma. Institucionalización vendría a ser algo así como la patología de la internación. Y es cuando tenemos un niño, por determinadas circunstancias, más de un año en contexto de encierro. Que la verdad que es una cuestión que no debiera pasar, pero bueno, hay situaciones en las que los casos son bastante complejos y por ahí están un poco más. Pero en general los planes de acción apuntan a que estén menos tiempo. El 90% había dicho ingresa por disposición judicial, y hay un 10% que ingresa derivado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo lo que se denomina medida excepcional. Medida excepcional sobre la que hay que trabajar, empezar a trabajar de inmediato, ¿no es cierto?, en vistas a un posible egreso, investigar si hay familia extensa, investigar la gravedad de la causa, intentar determinadas estrategias que en general se consensúan, muchas veces puertas adentro de cada hogar, pero si estos niños tienen hermanitos en otro hogar, esas medidas tienen necesariamente que ser consensuadas con los profesionales de Casa Cuna o de Santa Rita o del Hogar Belgrano, en forma conjunta. Eso es a lo que se apunta fundamentalmente. Y en esa línea son variadas las estrategias, ¿no es cierto? Sería extenso poder contar en detalle sobre cada una de las estrategias que se utilizan, pero sí me gustaría puntuar que una vez que se agotan todas las instancias, que supongamos que haya un caso tipo, una situación de abandono que ya viene definida como tal y que se refuerza dentro de la situación de encierro. Se refuerza porque se empieza a trabajar con familia extensa y tampoco hay referentes que pudieran hacerse cargo del niño. Entonces se propone al Poder Judicial la posibilidad de brindarle a ese niño el derecho, lo que tiene por derecho, o sea, el acceso a una nueva familia, a una nueva familia adoptiva. Entonces viene un trabajo bastante serio y que está muy pautado a través de protocolo con el registro único de adoptantes para esos casos, ¿no es cierto? Entonces, la psicóloga Ujú. del hogar, bueno, la jueza interviniente o el juez interviniente son los que mediatizan, ¿no es cierto?, el accionar de los psicólogos de las instituciones en forma mancomunada ya con los psicólogos y trabajadores sociales del registro único de adoptantes, en vistas a ver qué familia posible sería para este niño. Esa es la idea. Igual que pasa en la facultad, también esto, previo a la cuarentena, se hizo de modo presencial. El desafío al trabajo interdisciplinario está siempre presente. El desafío al trabajo interinstitucional también. No solo a otras instituciones del ámbito de niñez, sino también a las instituciones del Poder Judicial, como por ejemplo el RUA, ¿no es cierto? Pero también el desafío a propósito de estos nuevos tiempos que nos toca transitar, de este difícil tiempo de cuarentena, es que desde hace 10 días aproximadamente, a propósito del trabajo home office que pauta el Poder Judicial, se ha iniciado todo un trabajo vía videollamadas, o sea, audiencias a través de videollamadas, y el uso de la plataforma Zoom para Ujú. entrevistas entre los profesionales de una institución y los profesionales del RUA,
para la lectura de legajos de familias posibles para un niño, o para un niño o para un grupo de niños. Ciertamente hace 10 días aproximadamente egresaron 2 niños bajo la figura de guarda adoptiva, de guarda provisoria, ¿no? Porque hay también ahí todo un proceso de seguimiento una vez que la jueza determina la entrega de una determinada familia. Y esos son momentos como muy importantes, creo que son los momentos de mayor esfuerzo y en los que confluye el trabajo mancomunado de todos. Ese momento simbólico y real en el cual se produce un giro de 180 grados en la vida de un niño. Un niño cuando es integrado a un nuevo grupo familiar y donde se constituye en el nuevo hijo de Pepita y de Juan, ¿sí? Entonces, esa me parece que es una de las tareas más importantes dentro del hogar y que ha tomado estas características bastante diferenciadas a propósito del uso de la nueva tecnología. O sea, no se detuvo la tarea sigue, en este momento el equipo del hogar está abocado a la posibilidad y a la búsqueda de familias adoptivas para 2 grupos de hermanos más. Entonces, me parece que eso encierra un valor agregado muy importante que nos compromete ciertamente todos los días en un trabajo así sostenido y mancomunado, ¿sí? ¿Querías preguntar algo? Eh, no, no, le iba a dejar hablar. Si quiere que le haga algunas preguntas, Eso no, sería hay tiempo lo todavía. que ustedes pedían, ¿no es cierto? Que se cuente un poco acerca de las vicisitudes Exactamente. institucionales, ¿no es cierto? A propósito del campo de la infancia y de que son escenas que no siempre son conocidas, ¿no es cierto? Hay mucha gente muy comprometida en estos espacios y Sí. una de las pruebas mayores me parece que me ha tocado ver es en este tiempo de cuarentena, tanto directores como subdirectores de hogares, como el personal todo, no ha dejado de realizar su trabajo eh, cotidiano porque sabe lo comprometido que es. No es un trabajo de oficina, es un trabajo muy Claro. delicado y que amerita dedicación, que amerita esfuerzo y que amerita sobre todo compromiso, ¿no? Sí, sí, aquí están llegando mensajes, por ejemplo, de Moni Acevedo, muy comprometida, leal y excelente profesional. La DIRE de Leva refleja la actualidad de todos los hogares. Ahí hay un Ay, mimo. gracias. Una pregunta rápida que nos dejaron aquí fue, ¿se puede participar como voluntarios los días de semana también? En este momento, por la cuarentena, está prohibida la entrada de toda persona ajena, ¿no es cierto? Y ahí entraron familiares y voluntarios también. Pero eventualmente se podría considerar. Tenemos que esperar que Mm, pase este tiempo, que ciertamente estamos entrando ya en otra etapa, así que probablemente, calculo yo que en los primeros días de junio, probablemente se pueda abrir. Además, yo estoy todos los días en el hogar, así que pueden visitarlo, ¿no? Ya saben a dónde queda. sí. Este, eh, esto, bueno, me preguntan cómo se puede participar del voluntariado, simplemente se acercan y ya están, o cómo Claro, es. bueno, hay que conversarlo. Todo está muy organizado. Hay protocolos también internos, ¿no es cierto? No, los sintonizaríamos. Tendrían que acercarse Perfecto. y los pondríamos en contacto con los voluntarios que ya están trabajando desde hace mucho y conocen muy bien las reglas de juego, eh, las cosas que se pueden hacer y las que no, y entonces me parece que ahí sería interesante Ah, conectar. perfecto. Otra pregunta. Si puede, nos piden aquí si puede hablar un poco de los efectos de la institucionalización. Mm.
Los efectos de la en realidad lo que hay que evitar es la institucionalización. Lo que pasa es que no siempre la institucionalización depende de el personal, de los profesionales que trabajan en un hogar. Muchas veces la institucionalización, y me parece que ahí hay una responsabilidad compartida con el Poder Judicial, porque si estoy diciendo que el 90% de los chicos ingresan por causas judiciales, hay una cuestión de corresponsabilidad. Y a veces tiene que ver la institucionalización con situaciones familiares complejas o que requieren cierta dificultad. ¿Cuál es dificultad para la resolución, digo, ¿no? Ujú, ¿Cuáles son los efectos subjetivos? Y los efectos subjetivos son la tristeza en los chicos, que es lo que aparece frecuentemente, es la tristeza, el llanto. En general los chicos tienen atención psicológica, no solo de los psicólogos que están dentro de los hogares, sino también que se hace uso de los servicios externos de psicólogos del Hospital de Niños o de psicólogos del Hospital Eva Perón en nuestro caso, donde puedan elaborar y duelar, ¿no es cierto?, aquellos padres que perdieron, porque ciertamente así como la cuarentena nos ha enfrentado con la necesariedad de duelar por los amigos que no vemos, por la familia que la tenemos de la cual tenemos que estar distanciados, por nuestros trabajos, porque hubo todo un proceso ujú. de duelo, porque hay una pérdida. También, haciendo un parangón, en los niños también se produce esta cuestión de poder tramitar aquello que los angustia y que tiene muchísimo y que tiene que ver con el abandono. Tiene que haber un proceso en el cual se pueda duelar el sufrimiento que implica la pérdida de un papá o la pérdida de una mamá o a veces de ambos progenitores, porque no tuvieron los recursos suficientes para cuidarlo, porque no pudieron, porque no supieron, o por la situación que fuere, ¿no? Pero Ujú. hay que ser muy cuidadoso con los efectos subjetivos en los chicos, porque sí, ciertamente eh, son fuertes, son puestos muchas veces en conocimiento del Poder Judicial para que eso también sea tenido en cuenta. eh, y bueno, cuando se produce eso, generalmente pedimos lo que se llama artículo 12, que es la posibilidad de ir y hablar personalmente con el juez y hacerse escuchar. En este tiempo de cuarentena me acuerdo una anécdota con la doctora Segura del juzgado de la banda, donde un chico le decía, quiero volver con mi papá. Bueno, porque en ese caso era posible el retorno con el papá, eso se hizo posible. O lo verbalizan al modo, en otros casos lo verbalizan al modo de quiero una nueva familia o buscame una nueva familia. Y entonces, bueno, Mm. hay todo un proceso puesto en juego donde los chicos, como están con su psiquismo en formación, no les resulta difícil este proceso de aceptar una nueva familia, porque requieren eso, Ah, el afecto, el cuidado y la protección que le pueda brindar una nueva familia, ¿no? Cuando ya no hay perfecto, posibilidades con la familia de origen. claro. Yo le quiero hacer una pregunta, Sí, que tiene que ver con lo que es el hogar. sí. Si bien ya explicó un poco que hay, bueno, un trabajo interdisciplinario y todo esto, me comentó, no recuerdo, ayer creo que fue cuando estábamos hablando, que tienen como distintas salitas, tienen su sala de computación, puede ser, Ah, sí, que nos sí. puede comentar más o menos cómo, Sí, qué la es lo vida. que utilizan para... Claro, cuando yo te decía que transcurre del modo más parecido posible a lo que sería Ujú, en el ámbito familiar hogareño, también ellos tienen espacios para comer, si bien comen todos juntos, están separados por franja etaria, los niños de 4 a 8 están separados, tienen su propio dormitorio y su propio comedor, los niños de 9 a 14 tienen también su propio dormitorio, su propio comedor,
están separados por franja etaria, que no es casual, porque tiene que ver con los intereses, que los intereses de un puber no son iguales que los de un niño de 4 Claro. o 5 años de edad, y en el medio hay 5 nenas que están en el grupo que nosotros llamamos pequeños. Ellos tienen amplia circulación por los espacios del hogar, y tienen su sala de estudio con computadoras y con preceptores que les ayudan en las tareas escolares, que ciertamente están, como todos los chicos, bombardeados por tareas escolares, de que todos los días hay que gastar un montón de papel por la gran cantidad de tareas que les dan, o sea que reniegan un poco como cualquier otro chico, ¿no es cierto? Pero saben que siempre habrá alguien que los ayude Mm. en ese punto. Este, hay, ¿cómo se hace ellos tienen un horario para hablar con algún psicólogo, con algún acompañante terapéutico? Eh, En este momento no tenemos, tuvimos acompañantes, pero en este momento no tenemos. Los psicólogos van en el horario de la mañana y ellos, los fonoaudiólogos también, las fonoaudiólogas, y ellos ponen los horarios en los cuales los chicos pueden ser atendidos, ¿no? mm, ¿hay resistencia por ahí o no? No, los chicos buscan muchísimo la Ah, posibilidad de ser atendidos, de ser escuchados, hacen demandas, digo, en forma permanente, son capaces de decir, quiero hablar con mi juez, o por qué, cuál es mi jueza, o aparece alguien distinto en el hogar y empiezan a preguntar si esa es la jueza que le pertenece, o cosas por el estilo, ¿no? Pero suelen hacer bastantes demandas, digo, en ese punto. ¿y qué sucede cuando hay, por así decirlo, por ejemplo, mucha agresividad en un chico que se resiste mucho a no querer estar ahí porque se siente obligado, porque quizás estuvo un tiempo en situación de calle y la verdad que dice, mira, esto no quiero, me quiero ir? Claro. No, ¿Cómo acciona ahí en general nosotros no tenemos, no tenemos fugas. Puede haber una fuga ocasional, y sí, hay chicos que resisten el encierro. Y en general el niño que resiste el encierro es un niño que estuvo acostumbrado desde temprana edad a estar en la calle. Nos ha pasado un caso muy particular, y es que al segundo día de que se determina la cuarentena, se internó solo, un chiquito de la calle, se internó solo, apareció y dijo, yo me quiero quedar porque no hay nadie en la calle, y prometo que me voy a portar bien, o cosas así te dicen, porque es un niño que suele pelear con frecuencia. Y bueno, por suerte se mantuvo y continúa, y entonces capaz que habrá que armar un nuevo plan de acción con él por esta permanencia, cuando era un chico que entraba y salía, ¿no? Con una situación familiar compleja, y ya te digo, bastante arraigado a la calle. Los chicos que están muy arraigados a la calle son de difícil abordaje en general. Pero, bueno, la cuarentena nos trajo a este niño que todavía permanece eh, con nosotros, así que espero que podamos qué seguirlo duro? teniendo hasta ver cómo se resuelve judicialmente su situación, ¿sí? Nosotros tenemos una tarea Bien. bastante próxima con el Poder Judicial, sobre todo con los juzgados, básicamente con los juzgados de familia, ¿no? Me parece que ahí radica también uno de los grandes desafíos, el de la interdisciplina, los equipos técnicos, que así son llamados los psicólogos y los trabajadores sociales de cada hogar, asisten a audiencias, presentan informes donde algo del orden de la verdad de ese pequeño sujeto niño, llamado niño, pueda ser escuchada por el juez o por la jueza interviniente. Te quiero decir que en ese sentido hay como un lazo bastante fuerte con los distintos juzgados, con los cuales estamos trabajando bastante bien, más allá de este tiempo de excepción que nos está tocando vivir, ¿no? Sí.
Aquí hay una pregunta bastante interesante, quiero acoplarla a otra también que está ahí más abajo. Y Sí, dice, ¿cuándo una niña, un niño o adolescente está en situación de adoptabilidad? Y cuando participar ¿cuánto el tiempo ¿cómo, ¿cuándo perdón? está? Perdón, ¿cómo es? ¿Cuándo se lo puede adoptar, digamos? ¿Cuándo entra como en una situación de, bueno, este chico tiene que ser adoptado? Eh, hay un proceso. De hecho que hay un proceso, ¿no es cierto? Pero Ujú, para decirlo, hay un proceso, esto que te iba delineando, un niño ingresa con una problemática de abandono, se investiga por qué se produjo, se busca familia extensa, si fuera esa la situación, no hay referentes afectivos en familia extensa, entonces el psicólogo de la ujú, institución elabora un informe porque del tratamiento que tiene con ese niño, del tratamiento psicológico en gabinete que tiene con ese niño, puede decir desde ese lugar, puede ser portavoz de la palabra del niño y proponer o sugerir al Poder Judicial que se le brinde a ese niñito la posibilidad de acceder a una familia adoptiva. Eso queda plasmado en un informe psicológico. Ese informe psicológico es entregado al juzgado que correspondiere. La jueza evalúa ese pedido, tiene una ujú. escucha atenta a lo que dice un profesional psicólogo y en ese punto se constituye en psicólogo jurídico, ¿sí? Es un informe Ah, que se hace a demanda, o a veces no a demanda del juez, pero sí, sí interviene, tiene necesariamente que intervenir el juez, porque él es el que tiene que definir. Entonces, el juez, de acuerdo con todas las pruebas que posee, que no es solo, de hecho, el informe psicológico, sino la preliminar, la situación de abandono inicial u otras consideraciones que tenga ahí sobre la mesa desplegada, puede determinar la situación de adoptabilidad de ese niño. Te quiero decir que para que un niño sea adoptado, debe haber una determinación legal de adopción. Debe ser ujú. declarado judicialmente en situación de adoptabilidad. Una vez que Perfecto. es declarado judicialmente en situación de adoptabilidad, porque has visto que circula mucho esto en el imaginario social, hay de que yo lo puedo llevar al chiquito porque a mí me gustaría adoptarlo, a veces nos aparece gente con ese tipo de demandas en la puerta del hogar y en realidad no es así. Es Ah, ah, estrictamente de determinación judicial esto, la determinación de la situación de adoptabilidad de un niño. Y una vez que se determina judicialmente la adoptabilidad, es la jueza la que solicita al RUA, al Registro Único de Adoptantes, que es el lugar donde van las personas que desean adoptar a inscribirse y a ser evaluadas y que forman parte de un listado, tienen además sus legajos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, por mandato judicial, es que se inicia el trabajo entre RUA y el psicólogo que solicitó que se le dé a este niño la posibilidad de ser adoptado, ¿sí? Y ahí es cuando se produce perfecto. determinación judicial, siempre así y solo así. Bien. Bueno, una de las preguntas era cuál es el tiempo promedio, digamos, que puede pasar entre esto, digamos, lo que transcurre desde que se presenta a una familia, bueno, el que se quiere adoptar, estoy leyendo textualmente la pregunta, hasta que puede hacerlo, digamos, hablando así bruscamente. ¿Cuánto es el tiempo de espera en ese listado? Claro. Y, es, y varía mucho. He visto casos en los que después de un año, he visto casos en el que después de un mes, varía, porque Mm, nosotros en el territorio de la adopción, y eso da para otra charla, que sería muy extensa también, que sería sí. extensa, la adopción de niños mayores nos plantea otros desafíos. No es igual la adopción de niños mayores que la adopción de un bebé, Mm, ¿sí? Entonces, en general, las familias que están en el registro único de adoptantes, eh, aunque eso se ha ido modificando ciertamente con los años, en términos de que hay mayor apertura a la adopción de niños mayores, pero tuvimos un tiempo inicial en el cual
solamente se solicitaban bebés o niños menores de 5. Hoy es posible la adopción de niños mayores. Nosotros hemos tenido casos paradigmáticos y muy fuertes de adopciones de chicos de 13 o de 14 años o de 12, o grupos de hermanitos, grupos de 4 hermanos que a su vez tenían 2 hermanitos más en casa cuna. O sea, hemos tenido una adopción muy feliz de un grupo de 6 hermanos. Mm, Entonces estamos asistiendo a otra escena que no estaba, que no se perfilaba 5 años atrás. También por la adopción por parte de matrimonios igualitarios, que eso tampoco aparecía, ¿no es cierto? Y que nosotros ujú. tenemos en nuestro haber 2 adopciones muy felices de chiquitos especiales con matrimonios igualitarios. Te quiero decir que hay un corazón bastante, con mucha generosidad por parte de las familias tucumanas, porque nosotros tenemos muchos casos de adopción de niños mayores y trabajamos fuertemente para que eso se produzca, siempre, por supuesto, en acuerdo con el Poder Judicial, ¿no? Bien. Bueno, a ver, me fijo cuáles preguntas están. Hay algunas que la profe ya respondió. Estoy tratando de ver. Acá me preguntan qué pasa si ya cumple la mayoría de edad del hogar. Entendí, no sé si está bien, de que se lo traslada a otro hogar, ¿verdad? Que Bueno, tiene que cumplir con esa franja etaria. eso también es otra cosa que circula en el imaginario y que a partir de la 26.061 todos los directores de hogares trabajamos muchísimo en contra de aquello que se suele decir que un niño entra en casa cuna y sale y termina en el hogar que le corresponde en su adolescencia, ¿no? Esto no es así. Mm, En la práctica, esto no es mm, así. Se hacen derivaciones, pero son de excepción. Son de mm, excepción. O sea, te puedo hablar de un niño por año o de un chico por año. Casa Cuna no nos deriva y nosotros, si derivamos algo a otro hogar, puede ser un niño, porque la idea es trabajar de modo tal que haya el menor tiempo posible de internación. Ese es el nuevo paradigma, nuevo, no es tan nuevo ya, ¿no es cierto? Eh, mm. y que también encierra una ética a sostener en la práctica cotidiana, ¿no? Evitar las derivaciones a otros hogares, salvo que ya Perfecto. se agotaron todas las vías y ya no hubiere lugar, y eso es una situación siempre de excepción. ¿Cómo aquí un poquitito más rápido? Ya estamos en horario, nos quedan 5 minutos, profe. No sé si Ajá. quiere responder alguna pregunta rápido o si quiere que, que vayamos finalizando. Hay algunas que yo A estoy ver, leyendo que ya una rápida, respondimos. parece que tenemos tiempo porque quería reportarles bibliografía que pedían ayer y sugerirles Sí, alguna hay. posibilidad. Sí, sepan entender de que, bueno, es una hora. Acá nos piden que hagamos una charla sobre adopción, que Ajá, quizás lo podemos hacer más adelante. sí, sí, Eh, y esta me parece interesantísima. Eh, dale. Dice, ¿cómo es el acompañamiento luego de que los chicos ya están adoptados? O sea, cuando ya están insertos en una nueva familia, ¿se los acompaña? Sí, ¿Se sigue en contacto? sí, sí, sí. Eso también está reglamentado por la ley, ¿no es cierto? El Ujú. acompañamiento lo realiza el RUA, el Registro Único de Adoptantes. Si a los 6 meses, supongamos el caso que te contaba de hace rato, se entrega en guarda adoptiva, a los 6 meses esa familia ya está en condiciones de iniciar la guarda legal con el juicio, ya están perdón, en condiciones de iniciar el juicio de adopción a los 6 meses de esa guarda. Y en esos 6 meses el seguimiento lo realiza el Poder Judicial. En la figura del RUA, del Registro Único de Adoptantes. Hay seguimiento, claro que sí, debe haber Ujú. necesariamente, ¿sí? Bien. Porque puede haber Eh, ah, dificultades, independientemente que nosotros informalmente siempre entregamos nuestros teléfonos, siempre estamos a disposición de cualquier
duda o de cualquier cuestión que quieran consultar, porque ya los conocemos a los chicos, entonces, y ya conocemos acerca de su historia, que ciertamente la historia de un niño debe ser, debe hacérsela saber a la familia adoptiva. Bueno, a veces hay preguntas y hay cosas que informalmente sí se atienden, pero el seguimiento estrictamente lo realiza el Poder Judicial. Perfecto. Bueno, Yo quería sugerir no he tocado acá el tema del abuso sexual en la infancia porque si bien puede haber internaciones por esa causa, no sería lo recomendable para nada, puesto que queda apresado o se produce como una especie de castigo en relación a quien ha sido víctima, ¿no es cierto? Cuando en realidad el victimario es el que está exactamente. en contexto de encierro. Pero para los que quieran leer, porque a propósito de lo que conversábamos ayer sobre abuso sexual en la infancia, yo sí quiero sugerir un libro que me parece muy interesante, que es el de Bettina Calvi. Es de la editorial Lugar. Los alumnos que se quieran conectar conmigo, yo les puedo sugerir lecturas. Nosotros trabajamos Irene Intevi para abuso sexual infantil. Infancia, Justicia y Derechos Humanos, es otro texto de Carla Villalta, y Minichelli, a ver, Mercedes Minichelli, Infancia e Instituciones, es uno de los libros que me parecen muy recomendables. Igualmente, a mí en junio, en el mes de junio, en el primer fin de semana de junio, me toca dictar un curso de posgrado justamente sobre estas temáticas. Abandono y adopción, maltrato y abuso sexual en la infancia. En el mes de junio, en el marco de la especialización en evaluación psicológica, que es de la Facultad de Psicología. Y a propósito de lo Perfecto. que se le preguntaba ayer al doctor Degano, no puedo dejar de decir que he sido designada directora de la carrera de especialización en psicología jurídica, jurídico-forense, Ujú. que muy próxima a dictarse, espero que podamos empezar este año tan complicado. Estamos esperando Esperemos. la aprobación final de la CONEAU, pero bueno, estamos listos para empezar y va a ser una carrera de especialización muy interesante con 12 docentes seleccionados, entre los cuales está el doctor Degano, está el doctor Daniel Silva, está La Karina selección García. ahí, Sí, sí, hay un equipo de los lujo, mejores. también en Intevi, bueno, hay un equipo de Ya lujo sabes. que nos va a Entonces, estar acompañando en esa carrera de especialización, que es perfecto. un sueño que se hace realidad, digamos. Vamos a estar atentos, seguramente. Y bueno, nada, quiero agradecerles porque ya se nos termina el tiempo. Realmente fue un lujo para mí escucharla. Espero que seamos un poco más conscientes de que existen estos espacios, Mm. porque la verdad que todos nos preocupamos en cada uno, pero bueno, también una situación difícil para estos niños. Y bueno, nada, agradecerle, profe. Yo también, a vos Ezequiel, y en vos a todos los estudiantes que han participado tanto en estos días y a lo largo de estas charlas. Así que para mí también ha sido un placer. Te agradezco. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Le Gracias. mando un beso gigante. Yo también. Chao. Chao.